Durante 6 meses comí pan y poco más para pagar en secreto los 950 euros de alquiler de mi hijo y su arrogante esposa. Y entonces en mi propia casa, tuvieron el descaro de llamarme mediocre. Me miraron con desprecio pensando que yo no era nada. No sabían que yo era la única que sostenía su mundo. No se imaginaban lo que estaba a punto de suceder. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen. Tengo 70 años. Durante mucho tiempo creí que la misión de una madre terminaba cuando sus hijos se hacían hombres. Que si les dabas todo, tu trabajo estaba hecho y podías descansar en paz. Pero un día la vida me enseñó su lección más dura, que hay amores que se entregan sin regreso, y que a veces, darlo todo, es la forma más rápida de quedarte sin nada. Esa noche la recordaré hasta el último aliento. La mesa del comedor, esa mesa que heredé de mi madre y que ha visto tantas risas y silencios, estaba puesta con mi mejor mantel de hilo y la vajilla que solo usaba en Nochebuena. Había preparado el cocido madrileño favorito de Javier, su hijo, con todo el esmero. Los garbanzos, la carne, el tocino, todo cocinado a fuego lento como me enseñó mi Antonio, su padre, que en paz descanse. Pero el ambiente no era de celebración. Había algo pesado en el aire. Una tensión que se podía cortar con el cuchillo de trinchar. Mi nuera, Sofía, llegó con su vestido rojo elegante y ceñido, y unos tacones que seguro costaban más de lo que yo gastaba en la compra de todo el mes. Desde que cruzó el umbral, noté su sonrisa forzada, esa que ponía cuando estaba a punto de soltar una de las suyas. Javier, su hijo, mi Javier, parecía un muñeco de trapo. Nervioso, con la mirada perdida, jugueteando con el teléfono sin cesar. No me miraba a los ojos. Jamás. La cena fue un desfile de críticas veladas. Que si la temperatura del cocido no era la ideal, que si la decoración de mi salón estaba anticuada, que si el ambientador olía demasiado a lavanda. Carmen, ¿no crees que ya es hora de que le des un aire nuevo a este sitio?, comentó con un tono condescendiente, mientras miraba a su alrededor con desprecio. La casa de mi madre en las Islas Canarias, por ejemplo, es tan minimalista. Tan moderna. Yo solo sonreía, intentando mantener la paz. Intentando. Pero por dentro sentía una pequeña avispa picándome en el estómago. Esa casa era mi vida, cada objeto un recuerdo, cada rincón una historia. Cuando llegó el momento del postre, creí que por fin podríamos disfrutar de un instante agradable. Había preparado el flan de huevo casero con tanto cariño, el que Javier devoraba de niño, diciéndome que era la mejor cocinera del mundo. La cuchara de postre se quedó suspendida a mitad de camino entre el flan y mi boca. Entonces sus palabras. Las escuché claras, cortantes como cristales rotos. Salieron de la boca de Sofía, pero sentí que me atravesaban el alma. Ni siquiera eres la mitad de la mujer que es mi madre. El silencio que siguió fue atronador. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco que resonó en mis oídos. Javier se puso pálido. No me miró. Bajó la cabeza como si de repente le interesara el dibujo del mantel. Sofía me sonrió una sonrisa cruel, satisfecha, como si hubiera esperado toda la noche el momento perfecto para clavarme esa daga. Sin pensarlo, empujé mi silla hacia atrás. Se arrastró por el suelo de terrazo con un sonido chirriante. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, con una calma que me sorprendió a mí misma. Entonces, Sofía, dije, mirándola fijamente. Si tu madre es tan superior. Si es tan gran mujer como dices, entonces que ella pague su alquiler. Javier se quedó paralizado. Su cara perdió todo el color. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, gritó, sus ojos desorbitados, mirándome como si le hubiera hablado en un idioma extraño. En ese instante supe que nuestras vidas, la de los tres, jamás volverían a ser las mismas. Y que esta revelación era solo el principio. Me quedé allí de pie observando el pánico en los ojos de mi hijo, la confusión en el rostro de mi nuera.
Y mi mente viajó 6 meses atrás. A la mañana en que todo empezó, 6 meses antes. Javier apareció en mi puerta con los ojos rojos e hinchados. Parecía un niño pequeño, aunque ya rozaba los 35. Mamá, me dijo, la voz rota. He perdido mi empleo. No podemos pagar el alquiler. Solo será por unos meses, hasta que encuentre algo. Sus palabras, cargadas de desesperación, me desarmaron por completo. Como cualquier madre, no dudé ni un instante. El ver a mi hijo sufrir, eso era un veneno para mi corazón. Saqué mis ahorros. Céntimo a céntimo, euro a euro, los había guardado durante años. Trabajé como modista desde los 17. Cosí vestidos de novia, trajes de puesta de largo, bordé manteles para otras bodas que yo nunca tuve la oportunidad de planear. Noches enteras desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, delante de mi máquina, la fiel Singer que aún conservo. Cada puntada un sueño. Cada euro una promesa de tranquilidad para mi vejez. Y de ese dinero, empecé a pagar su alquiler. 90 euros. 950 euros. Cada mes. Religiosamente. Javier me hizo prometer que sería nuestro secreto. No quiero que Sofía se sienta mal por depender de ti, mamá, me suplicó. Qué ingenua fui al creer que él protegía el orgullo de su esposa, cuando en realidad protegía su propia imagen de proveedor. Mientras yo contaba cada euro para ayudarles, ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Salían a cenar en restaurantes caros por el barrio de Salamanca, compraban ropa nueva, planeaban viajes que sabía que no podían permitirse. Yo veía las fotos en las redes sociales de Sofía, su copa de vino en una terraza lujosa, su nuevo bolso de marca, las playas de Cádiz en un fin de semana. Y yo me privaba de mis propias medicinas para la artritis, del pescado o la carne, y comía lentejas y huevos fritos para llegar a fin de mes. A veces, la tarjeta del banco se quedaba a cero. El corazón me latía fuerte. Me sentía atrapada. Pero la imagen de Javier, mi niño con lágrimas en los ojos, me daba fuerzas para seguir. Siempre lo había salvado. Desde pequeño. Cuando suspendía los exámenes, cuando tenía un problema con sus amigos, cuando no sabía cómo afrontar la vida. Siempre fui su red de seguridad. Un mes el dinero no llegó. No tenía ni un euro más. La máquina de coser, mi vieja Singer, me miraba desde el rincón. Pensé en venderla. Pero era mi herramienta, mi vida. Entonces mis ojos cayeron en la cajita de madera que guardaba en el fondo del armario. La abrí. Dentro el anillo de bodas de mi Antonio. El único recuerdo físico que me quedaba de él. El hombre que me había amado durante 30 años, el que me enseñó a luchar y a vivir con dignidad. Apreté el anillo en mi mano. Sentí su frío metal. Las lágrimas se me cayeron sin control. Antonio, si me vieras ahora. ¿Qué pensarías? ¿De tu mujer, de tu hijo? Pero la desesperación me pudo. Fui a la casa de empeños, casi de puntillas, avergonzada. El dinero que me dieron por el anillo de mi Antonio, fueron justos los 950 euros que les faltaban para el alquiler. Ese mes, mientras ellos seguían viviendo su vida de lujo, yo me comía un trozo de pan seco. Y guardaba el recibo del empeño, una punzada en el pecho. Qué ingenua fui. Qué ciega. Pero una madre cuando ama, se vuelve estúpida, así llegamos a la noche de la cena. Había pasado el día entero cocinando con la ilusión de que a pesar de todo, podríamos tener un momento familiar. Limpié la casa a fondo, saqué los cristales que me dejó mi madre y la cubertería de plata que solo usaba en ocasiones especiales. La casa olía a cocido, a hogar, a cariño. Era un aroma que me transportaba a mi infancia, a cuando mi madre me enseñaba los secretos de la cocina. Sofía llegó, como dije, con su vestido rojo. Y con esa sonrisa. Esa sonrisa que anunciaba tormenta.
Javier, su hijo, mi Javier, no despegaba los ojos del teléfono. No me dio un beso de verdad. Un roce en la mejilla, frío, distante. La conversación en la mesa era tensa, como un hilo a punto de romperse. Carmen, ¿no crees que este cocido está un poco pesado? Mi madre prepara un guiso de pescado que es mucho más ligero, soltó Sofía, mientras revolvía la comida con desinterés. Yo sonreí. Es la receta de Antonio, tu padre, cariño. Es tradicional. Pero ella siguió. Que si mis muebles eran demasiado clásicos, que si este barrio ya no está de moda, que si el ambientador de la banda me da dolor de cabeza. Cada comentario una pequeña chincheta clavada en mi orgullo. Me mordía la lengua. Recordaba el anillo de Antonio. Recordaba los lentejas. Y me callaba. Cuando llegó el momento del postre, respiré hondo. El flan de huevo casero. Era el postre de los recuerdos felices. El que me devolvía a ese Javier niño con la cara manchada de caramelo, diciendo mamá, eres la mejor del mundo. Puse el flan con cuidado en la mesa, esperando una sonrisa, un gesto de aprecio. Pero en lugar de eso, recibí esas palabras. Las palabras que ya les conté. Pero esta vez las sentí con toda la carga, con todo el peso de los 6 meses de mi sacrificio. Ni siquiera eres la mitad de la mujer que es mi madre. El golpe fue más fuerte que una bofetada. Me quedé helada, con la cuchara de postre a medio camino. Sentí un nudo que me subía por la garganta, un fuego en los ojos. Sofía me miró con esa sonrisa cruel, satisfecha. Javier. Javier seguía con la cabeza gacha. En ese instante comprendí. No solo había escuchado. Había sido cómplice. Perdona, logré decir, mi voz temblaba, aunque había escuchado perfectamente. Sofía se recostó en su silla con una falsa elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con aún más crueldad. Lo ha oído bien, Carmen. Mi madre es una mujer de éxito independiente. Ha construido su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su empresa, su casa en las Islas Canarias, sus viajes por Europa. Usted, bueno, usted solo sabe cocinar y coser. Cada palabra era un martillo que golpeaba mi corazón. Pensé en todos los años que trabajé, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos, arreglando trajes, bordando manteles para las bodas de otros, mientras yo nunca tuve la oportunidad de planear la mía. Recordé las noches sin dormir con Javier enfermo, como vendí mis pocas joyas para pagar su universidad, como hice doble turno para que él tuviera todo lo que necesitaba. Sofía, por favor, murmuró Javier débilmente. Tan débil. Sin fuerza para defenderme. Esas 2 palabras fueron peores que el silencio. Confirmaron que estaba de acuerdo con su esposa. Que era parte de esta humillación planeada. Mi hijo, el mismo que una vez me dijo que yo era su heroína, ahora permitía que me trataran como a una sirvienta en mi propia casa. No, Javier, déjame terminar, continuó Sofía con esa voz aguda que usaba para sonar superior. Su madre necesita oír la verdad. Mi madre jamás habría permitido que su hijo viviera en esta mediocridad. Hizo un gesto despectivo señalando mi comedor, donde tantos recuerdos hermosos se guardaban. Ella nos habría ayudado a conseguir algo mejor. No nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. Fue entonces. Algo dentro de mí se rompió. No fue solo la injusticia de sus palabras. Fue la ingratitud absoluta de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, yo había estado pagando el techo sobre sus arrogantes cabezas. Me había privado de mis medicinas para la artritis para asegurarles un lugar cómodo donde vivir. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una descarga de adrenalina que no había sentido en años. Está bien, Sofía, dije con una calma que me sorprendió. Si tu madre es tan superior.
Si es tan mejor mujer que yo, entonces creo que es hora de que asuma las responsabilidades que una mujer de éxito debería tener. Javier me miró confundido, pero Sofía mantuvo su sonrisa de suficiencia, como si hubiera ganado una batalla. Exacto, Carmen. Me alegro de que por fin entienda su lugar en esta familia. Oh, entiendo mi lugar perfectamente, respondí, mi voz se hacía más firme con cada palabra. Y mi lugar ya no incluye pagar los 950 euros al mes de su apartamento en la calle de Serrano, número 42. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina. Javier se levantó tan bruscamente que derribó su vaso de agua. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, gritó, sus ojos desorbitados. ¿Pero de qué hablas, mamá? La sonrisa arrogante de Sofía había desaparecido por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me produjo una inmensa satisfacción. El alquiler que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. 950 euros que salen de mi cuenta el día 5 de cada mes, más los 100 euros de gastos adicionales que cobra el propietario por el ingreso directo. 1050 euros en total que yo pago para que ustedes puedan vivir cómodamente mientras me faltan al respeto. En un instante ambos mundos, el suyo y el mío, se habían desmoronado. En ese momento pensé en todos ustedes, mis amigos. Me pregunté qué habrían hecho en mi lugar. Me pregunté si habrían aguantado. Dentro de mí sentía una extraña mezcla de dolor y liberación. Si usted que me escucha ha llegado hasta aquí, se lo agradezco de corazón. Es una historia larga, lo sé. Pero es mi historia. En un momento así, cuando todo se desmorona, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían guardado silencio? ¿O habrían luchado por su dignidad? Javier se desplomó en su silla como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero me dijiste que habías hablado con el casero, que te había dado tiempo para conseguir el dinero, balbuceó, con la voz rota. Sofía lo miró con una furia que nunca antes había visto, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. Mentí, admití sin una pizca de remordimiento. Mentí porque creía que estaba ayudando a mi hijo. Creía que era temporal. Creía que algún día apreciarían el sacrificio. Pero ahora veo que para ustedes, yo soy solo una vieja tonta que merece ser humillada. Sofía intentó recuperar la compostura, pero su voz había perdido su arrogante confianza. Carmen, yo no sabía. Javier nunca me dijo que estabas pagando, comenzó a tartamudear. Pero la interrumpí, levantando la mano. No me interesan sus excusas, querida. Si tu madre es tan maravillosa como dices, estoy segura de que estará encantada de asumir esta responsabilidad. Después de todo, una mujer tan exitosa e independiente no tendría ningún problema en pagar el alquiler de su hija y su yerno, ¿verdad? La ironía en mi voz era tan evidente que hasta Javier se encogió. El ambiente en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía alternaba la mirada entre Javier y yo, como si estuviera calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las manos de Javier temblaban, y había empezado a sudar. Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?, preguntó por fin, con la voz entrecortada. ¿Por qué me hiciste creer que habías llegado a un acuerdo con el casero? La pregunta de Javier resonó en el comedor como un eco doloroso. Mentí porque eres mi hijo, Javier. Porque cuando viniste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo y que ni siquiera tenías dinero para comer, no pude quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida. Sofía permaneció en silencio, pero pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad para procesar las implicaciones de mi revelación. El color rosado de su maquillaje caro se había desvanecido de sus mejillas, y ahora parecía cenicienta. Javier se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. Mentí, continué, mi voz se hacía más firme. Porque creí que era temporal,
porque creí que cuando te recuperaras económicamente y encontraras un empleo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras yo me privaba de medicinas para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos 950 euros al mes, ustedes dos estaban planeando cómo humillarme en mi propia casa. Javier intentó interrumpirme, pero levanté la mano para silenciarlo. No, ahora me vas a escuchar, Javier. Durante 6 meses he cenado arroz con huevo. He usado el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabes lo que hice la semana pasada? Vendí el anillo de bodas de tu padre. Ese anillo que había guardado como mi tesoro más preciado, solo para pagar su alquiler y tener algo de comida en mi nevera. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi Antonio, del hombre que me había amado durante 30 años, para mantener a una pareja que me consideraba inferior, mediocre e indigna de respeto. Sofía por fin encontró su voz, aunque ahora era pequeña y temblorosa. Carmen, yo no sabía. Javier nunca me dijo que estabas pagando. Pero la corté con una mirada que podría haber derretido el acero. Claro que no lo sabías, querida, porque tu marido también te mintió a ti. Prefirió que creyeras que él había conseguido el dinero por sí mismo antes que admitir que dependía de su madre. Mediocre. Escupí la palabra mediocre con tanto veneno que Sofía retrocedió visiblemente. Javier por fin explotó. Mamá, yo nunca quise que fuera así. Tú insististe. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto. Su voz sonaba desesperada, como la de un niño atrapado en una mentira, pero sus palabras solo alimentaron mi furia. Yo insistí y grité perdiendo por fin la compostura. Viniste a mi casa llorando como un niño de 5 años. Me dijiste que ni siquiera podías permitirte un trozo de pan, que Sofía lloraba todas las noches de la vergüenza por no poder pagar las facturas. ¿Qué clase de madre habría sido si te hubiera cerrado la puerta? El silencio que siguió fue devastador. Javier miró a Sofía con una mirada de reproche que ella le devolvió con igual intensidad. Era evidente que había secretos y mentiras en ambos lados y que ninguno de ellos había sido completamente honesto con el otro. ¿Sabes lo que más duele, Javier?, continué, sintiendo las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas. No es el dinero. No es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que venías de visita, veía desprecio en tus ojos. Sofía criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, todo mientras no sabía que mi dinero estaba pagando su techo. ¿Y tú? Tú simplemente se lo permitías. Javier intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, lo corté bruscamente. La explicación acaba de salir. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de la mujer que es su madre. Bueno, entonces que su madre demuestre qué clase de mujer es asumiendo sus responsabilidades. Sofía por fin encontró algo de coraje para hablar, aunque su voz aún temblaba. Carmen, mis palabras fueron dichas en un momento de estaba molesta por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. Estaba molesta por tener que comer en la casa de la mujer que le paga el alquiler. Molesta porque tenía que fingir ser cordial con alguien a quien considera tan inferior. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Javier paseaba por el comedor como un animal enjaulado, mientras Sofía se sentaba retorciendo una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabes lo más triste de todo esto, Javier?, continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Realmente creí que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Antonio, soñé con tener muchos hijos, con nietos corriendo por esta casa, con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años intentando quedarme embarazada, cuando por fin llegaste, pensé que Dios me había dado el regalo más grande del mundo. Javier se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, te quiero. Sabes que te quiero.
El amor no son solo palabras, hijo. El amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú permaneces en silencio. Cuando la dejas humillarme en mi propia casa. Cuando me mientes para ocultar que dependes económicamente de mí. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Sofía se levantó bruscamente derribando su silla. Basta. No voy a quedarme aquí a escuchar este sermón. Javier, nos vamos ahora. Su voz había recuperado algo de su arrogancia habitual, pero pude ver el pánico en sus ojos. No, dijo Javier con firmeza, sorprendiéndonos a ambos. No nos vamos hasta que resolvamos esto. Mamá, por favor, siéntate. Tenemos que hablar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más de qué hablar, Javier. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claros sus sentimientos hacia mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré su alquiler. Si la madre de Sofía es tan superior como dice, estoy segura de que encontrará la manera de ayudarlos. Pero mamá, no puedes hacer eso, exclamó Javier. Y por primera vez en toda la noche, vi un terror real en sus ojos. No tenemos dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Javier cayeron en el comedor como una bomba. Te despidieron hace 2 semanas, repetí lentamente, una nueva oleada de traición inundándome. ¿Y no me dijiste nada? Le permitiste a tu esposa humillarme sabiendo que dependías completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra, no por tristeza, sino por una rabia tan profunda que mis manos temblaban. Sofía se volvió hacia Javier, sus ojos ardiendo de furia. ¿Qué? Te despidieron hace 2 semanas y no me lo dijiste. He estado gastando dinero como si todo fuera normal mientras tú. No pudo terminar la frase. Se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar dramáticamente, como una actriz de telenovela. Sofía, por favor, déjame explicarte, comenzó Javier. Pero ella lo cortó con un jadeo que probablemente despertó a todo el bloque. No me digas que me calme. Justo ayer compré esos zapatos de 400 euros. La semana pasada, reservé el spa para mi cumpleaños. Javier, estamos en la ruina y tú me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje y ahora parecía exactamente lo que era, una mujer desesperada y aterrorizada. Observé la escena surrealista, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses había llevado el peso de mantener a esta pareja, y ahora finalmente estaban enfrentándose a la realidad de su situación. Javier parecía derrotado con los hombros caídos y la cara entre las manos. ¿Sabes lo más patético de todo esto, Javier?, dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me has estado mintiendo y humillando, mi primer instinto es preguntarte si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. La noche después de la cena, Javier y Sofía se marcharon. La puerta se cerró tras ellos con un eco seco que resonó en el silencio de mi casa. Me quedé sola. Sola con los platos sin recoger, con el flan intacto sobre la mesa, con el peso de la verdad recién desvelada. El tic-tac del reloj de la cocina sonaba más fuerte que nunca, marcando cada segundo de una nueva soledad. Sentía una mezcla extraña de vacío y una libertad que no reconocía. Había dolor, sí, un dolor punzante en el pecho, pero también una ligereza. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no paraba de sonar. Era Javier. Dejaba mensajes desesperados en el contestador. Mamá, por favor, hablemos. Necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Escuchaba su voz, cargada de pánico, y mi corazón de madre se retorcía.
Pero recordaba el anillo de Antonio. Recordaba las lentejas. Recordaba las palabras de Sofía. Y la calma, esa calma fría que me había invadido durante la cena, volvía. Javier, le dije en un mensaje de voz, con la voz firme pero sin rencor. Te quiero. Siempre te querré. Pero ya no puedo salvarte. Es hora de que aprendas a volar solo. La fecha límite de los 30 días sigue en pie. Después de eso, tu camino es tuyo. No fue fácil. Cada negativa era una pequeña punzada, pero sabía que era necesaria. Era por él. Y era por mí. Pasaron las semanas. El silencio en casa era diferente ahora. Ya no era un silencio pesado, sino uno de reflexión. Empecé a pasar las mañanas sentada en el balcón, tomando mi café con leche, observando la vida pasar por mi calle en Madrid. La gente iba y venía con sus prisas, sus risas, sus problemas. Y yo por primera vez en mucho tiempo me sentía observadora. No partícipe forzada. Un martes mientras tomaba el sol, mi vecina de toda la vida, Pilar, me vio. Pilar, una mujer con el pelo blanco como la nieve y los ojos llenos de vida, se acercó a la verja. Carmen, ¿qué haces ahí tan sola? Con las manos que tienes para la costura, y te pasas los días mirando las nubes. En el centro cívico del barrio han abierto un nuevo taller. De costura y manualidades. Dicen que es muy divertido. ¿Por qué no vienes? Dudé. Me había acostumbrado a la soledad, a la rutina. Pero la idea de volver a tocar la tela, a sentir el hilo entre mis dedos me atraía. No sé, Pilar. Estoy un poco mayor para eso, le respondí, aunque en el fondo, una pequeña chispa de curiosidad se había encendido. Tonterías. Una nunca es vieja para aprender o para crear. Mañana a las 10. Allí te espero. A la mañana siguiente me armé de valor y fui. El centro cívico estaba lleno de vida. Risas de niños en el patio, el olor a café y a papel viejo de la biblioteca. Entré en la sala del taller. Había varias mujeres, algunas de mi edad, otras más jóvenes. Máquinas de coser zumbando suavemente, telas de todos los colores. Y allí estaba Pilar, sonriéndome, haciéndome un hueco a su lado. Al principio solo miraba. Mis manos temblaban un poco cuando volví a coger la aguja. Pero la familiaridad de la tela, el suave deslizamiento del hilo, era como reencontrarse con una vieja amiga. En poco tiempo estaba cosiendo de nuevo. Ayudando a las demás con sus patrones, dando consejos sobre los puntos. Me sentía útil. Valiosa. Era una sensación que había olvidado hace mucho tiempo. Una sensación que no venía de ser la madre de, o la esposa de, sino de ser. Carmen. La modista. Y era un comienzo. Un pequeño pero firme primer paso en mi propio camino, las semanas se convirtieron en mi nueva rutina. Cada martes y jueves a las 10 en punto, mi cita con el centro cívico era sagrada. El taller de costura se había convertido en mi refugio. Mis manos, que habían temblado al principio, ahora se movían con la seguridad de siempre. Cortaban, hilvanaban y cosían con una precisión que despertaba la admiración de mis compañeras. Me sentía viva de nuevo. Recordaba por qué amaba tanto mi oficio. La costura no es solo unir telas. Es crear. Es dar forma a una idea. Es transformar algo simple en algo hermoso. Un día una de las mujeres del taller, Amparo, me trajo una blusa de seda antigua. Estaba muy estropeada, con un desgarro cerca del cuello que parecía irreparable. Carmen, ¿crees que se puede hacer algo?, me preguntó con poca esperanza. La miré detenidamente. La seda era delicada, casi transparente. Requería una mano experta y mucha paciencia. Déjamela, le dije. Esa tarde en casa, me senté con la blusa y mis hilos.
Fue un trabajo minucioso, casi de cirujano. Usé una técnica de puntada invisible que mi madre me había enseñado, tan fina que apenas se notaba. Al día siguiente, cuando le devolví la blusa a Amparo, sus ojos se abrieron como platos. «Es un milagro», exclamó, pasando los dedos por la costura. «No se ve nada. Eres una artista, Carmen». Todas las mujeres del taller se arremolinaron para ver mi trabajo. Sentí como mis mejillas se sonrojaban. Hacía años, décadas, que nadie me llamaba artista. Fue en ese momento cuando una joven, que había estado observando en silencio desde un rincón, se acercó a mí. Tendría la edad de Sofía, pero sus ojos eran diferentes. No había arrogancia en ellos, sino una curiosidad genuina y un profundo respeto. «Perdone», dijo con una voz suave. «Mi nombre es Lucía. Soy diseñadora. Y lo que acaba de hacer es increíble». Lucía me contó que era diseñadora de moda sostenible y que estaba trabajando en un proyecto para el barrio. Un proyecto comunitario. Me habló con una pasión que me contagió. Me habló de la importancia de las historias, de la memoria, de las manos que crean. «Estoy buscando a alguien que me ayude con una idea un poco loca», me dijo, sus ojos brillando. «Quiero crear una manta de recuerdos. Una gran colcha hecha con retales de ropa antigua que los vecinos nos donen. Cada trozo de tela contará una historia. La historia de nuestro barrio, Chamberí. Y necesitamos a alguien que dirija el proyecto. Alguien que sepa unir todas esas historias, literalmente. Con hilo y aguja». Me quedé sin palabras. ¿Yo? ¿Dirigir un proyecto? A mis 70 años. Sentí una punzada de miedo, de inseguridad. «Pero Lucía, yo solo soy una modista jubilada», le respondí, mi voz apenas un susurro. Ella me sonrió. Una sonrisa cálida, sincera. «Usted no es solo una modista», me dijo. «Usted es una guardiana de la memoria. Una artesana. Y he visto lo que hace. Necesito su talento, Carmen. Necesito su sabiduría». Y entonces me preguntó algo que nadie me había preguntado en más de 40 años. No me preguntó si podía ayudarle o si podía hacerle un favor. Me preguntó: «Carmen, ¿cuáles son sus sueños?». La pregunta me descolocó. Mis sueños. ¿Dónde los había guardado? ¿En qué cajón polvoriento de mi memoria? La miré a esa chica joven, llena de vida y de ideas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No para ser la madre de nadie. Ni la esposa de nadie. Sino para ser simplemente Carmen. La artista. Pasaron los días. El plazo de los 30 días que le había dado a Javier había vencido. No había vuelto a llamar desde aquel último mensaje de voz. Una parte de mí, la parte de madre, se preocupaba. ¿Estaría bien? ¿Tendría para comer? Pero otra parte, una parte nueva y más fuerte, sabía que tenía que mantenerme firme. Entonces, una noche, llamaron a la puerta. Era tarde, casi las 11. Mi corazón dio un vuelco. Al mirar por la mirilla, lo vi. Era Javier. Pero no el Javier que yo conocía. Estaba más delgado, demacrado. Llevaba una ropa de trabajo gastada y tenía unas ojeras profundas, oscuras, que le rodeaban los ojos. Su pelo, siempre tan cuidado, estaba revuelto y sin brillo. Abrí la puerta. Se quedó allí en el umbral, sin atreverse a entrar. No me miraba a la cara. Tenía la vista clavada en el suelo. «Mamá», dijo, y su voz sonaba ronca, cansada. «Perdona la hora. Yo solo quería saber si te sobraba algo de comer». El alma se me cayó a los pies. Mi hijo. Pidiéndome las sobras. Me hice a un lado y le dejé pasar. Entró en silencio con la cabeza gacha como un perro apaleado. Lo senté en la cocina,
la misma cocina donde tantas veces le había preparado sus platos favoritos. Calenté un plato de lentejas que me había sobrado del mediodía. Lo puse delante de él. Comió. Comió con un hambre que me partió el corazón. Comía rápido sin levantar la vista del plato, como si temiera que se lo fuera a quitar. Observé sus manos. No eran las manos suaves de un oficinista. Estaban ásperas con callos y pequeños cortes. Las manos de alguien que trabajaba duro. Cuando terminó por fin levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una vergüenza que nunca antes le había visto. Sofía se fue, dijo en voz baja. El mismo día que le cortaron la luz del piso. Se fue a casa de sus padres. Me dijeron que no querían saber nada de un fracasado. Tragó saliva. He encontrado un trabajo. Limpio oficinas por la noche. Vivo en una habitación alquilada. Es pequeña, pero es mía. La pago yo. Me escuché a mí misma hacer la pregunta que tanto temía. ¿Y necesitas dinero, Javier? Él negó con la cabeza al instante. No, mamá. No he venido a pedirte dinero. He venido porque tenía hambre. ¿Y porque necesitaba ver que estabas bien? Se hizo un silencio. Un silencio denso, lleno de todo lo que no decíamos. Por primera vez en mi vida, mamá, continuó, su voz se quebró. Estoy entendiendo lo que significa ser responsable. Lo que significa caerse y tener que levantarse solo. Mi instinto de madre gritaba. Quería abrazarlo, decirle que volviera a casa, que todo estaría bien. Pero la nueva Carmen, la que había nacido aquella noche de la cena, sabía que eso sería un error. Sería volver a cortarle las alas. Me levanté y busqué unas fiambreras en el armario. Llené una con las lentejas que quedaban y otra con un trozo de tortilla. Se las puse en una bolsa. Toma, le dije con la voz más suave que pude. Para mañana. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Gracias, mamá. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se giró. Lo siento, susurró. Siento todo el daño que te he hecho. Yo solo asentí. No había palabras. Este camino, Javier, le dije poniendo mi mano en su hombro. Tienes que andarlo tú solo. Pero quiero que sepas que tu madre siempre estará aquí. Viéndote andar. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el corazón encogido. Vi su sombra alejarse por la calle. Me dolía. Me dolía como un cuchillo clavado en el pecho. Pero en el fondo de ese dolor, una extraña sensación de orgullo comenzaba a nacer. Mi hijo por fin, estaba aprendiendo a caminar. Observé su figura desaparecer en la oscuridad de la noche, y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Pero mi cabeza por primera vez me decía que había hecho lo correcto. Si usted que me escucha ha llegado hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando un número 1 en los comentarios. Así sabré que no estoy sola en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para poder contarles la última parte, la parte final, de la historia de mi vida. Mientras Javier luchaba su propia batalla en la oscuridad de la noche, mi vida, irónicamente, se llenaba de luz y de color. Mi salón se había transformado. Ya no era un espacio silencioso y lleno de recuerdos. Ahora era un pequeño taller, un hervidero de actividad y de vida. El proyecto de la manta de recuerdos había despegado con una fuerza que ni Lucía ni yo esperábamos. Las mujeres del barrio respondieron a la llamada. Empezaron a llegar a mi casa con sus bolsas llenas de tesoros. Trozos de tela que eran mucho más que simples retales. Pilar trajo un pedazo del vestido de novia de su madre, un raso color marfil que el tiempo había amarilleado. Amparo un trozo de la primera camisa que le hizo a su hijo, de un algodón a cuadros azules y blancos. Otra mujer, un retal del mantel que su abuela bordó para la Nochebuena.
Cada trozo de tela venía acompañado de una historia. Historias de amor, de pérdida, de alegría, de lucha. Historias de mujeres. Mi salón se llenó de risas, de confesiones, de alguna que otra lágrima. Nos sentábamos alrededor de la mesa con el café caliente y las pastas y cosíamos. Pero hacíamos mucho más que coser. Sanábamos. Nos escuchábamos las unas a las otras. Nos dábamos consejos. Nos recordábamos que no estábamos solas. Encontré una nueva familia. Una familia elegida, no impuesta. Yo era el centro de todo aquello. Lucía me llamaba la maestra. Yo organizaba los colores, decidía qué retal iba junto a otro, enseñaba a las que sabían menos. Me sentía importante. Mi opinión contaba. Mis manos creaban. La vieja Singer zumbaba durante horas, un sonido que se convirtió en la banda sonora de mi nueva vida. Un día, Lucía llegó con un sobre. Carmen, esto es para ti, me dijo. Lo abrí. Dentro había un pequeño cheque. Es el primer pago del ayuntamiento por el proyecto, explicó. Y esta es tu parte como directora artística. Eran solo 200 euros. Pero para mí valían más que todo el oro del mundo. Eran los primeros euros que ganaba en años. Un dinero que no venía de una pensión, ni de un ahorro. Venía de mi talento. De mi trabajo. Me sentí increíblemente orgullosa. El proyecto crecía. La manta se hacía más y más grande. Era una explosión de colores, de texturas, de vida. Era la historia de nuestro barrio, tejida con los hilos de nuestros recuerdos. Una tarde Lucía llegó corriendo a mi casa, con la cara iluminada. Carmen, nos han elegido, gritó abrazándome. ¿Elegido para qué, hija? Para la exposición central de las fiestas del distrito de Chamberí. Nuestra manta. La van a exponer en el centro cultural, en el lugar de honor. Me quedé mirándola sin poder creerlo. Mi trabajo. El trabajo de todas nosotras. Iba a ser visto por cientos de personas. De repente la imagen de Sofía, con su gesto de desprecio hacia mi mediocre vida, vino a mi mente. Pero ya no me dolió. Solo sentí una lejana compasión. Porque yo en mi pequeño salón, rodeada de hilos y de amigas, era infinitamente más rica que ella. Llegó el día de la inauguración de la exposición. El centro cultural estaba lleno de gente. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y de emoción. Allí estaba, en el centro de la sala principal, nuestra manta de recuerdos. Colgada en la pared, iluminada por los focos, parecía una obra de arte. La gente se acercaba, la miraba, leía las pequeñas tarjetas donde explicábamos la historia de cada retal. Mis compañeras del taller y yo nos abrazábamos, con los ojos brillantes de orgullo. Y entonces, entre la multitud, lo vi. Era Javier. Estaba de pie al fondo de la sala, observando la manta en silencio. Iba bien vestido, con una camisa limpia y planchada. Parecía más sano, había recuperado algo de peso. En sus manos llevaba un pequeño ramo de margaritas blancas, mis flores favoritas. Se acercó a mí despacio con una timidez que nunca le había visto. Mamá, dijo. Es preciosa. Es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Me entregó las flores. Felicidades. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, hijo, le respondí, mi voz se suavizó. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo, y por primera vez sentí que era verdad. Sigo con el trabajo de limpieza, pero me han subido un poco el sueldo. Y me he apuntado a un curso nocturno. De contabilidad. Para tener un futuro mejor. Me miró a los ojos sin miedo, sin vergüenza. Quería darte esto también. Me entregó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Lo abrí. Dentro había un cuaderno.
Un simple cuaderno de anillas. Lo abrí. En la primera página, con una letra torpe pero cuidada, había escrito, las recetas de mamá. Y debajo, la receta de las lentejas. Estoy aprendiendo a cocinar, dijo, sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor. Para cuidarme solo. Y para no perder tu legado. El legado de verdad. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. No el dinero. No los lujos. Esto. Este gesto. Este era el verdadero cambio. Este era mi hijo, el hombre que yo había criado, volviendo a mí. He pensado mucho, mamá, continuó. En todo. En cómo te traté. En cómo permití que Sofía te tratara. Fui un cobarde. Un egoísta. Y no te merecías nada de eso. Sé que no puedo borrar el pasado. Pero te prometo que voy a construir un futuro del que puedas sentirte orgullosa. Lo miré. Al hombre que tenía delante. Y vi por fin, al hijo que siempre había querido tener. No un niño que necesitaba ser rescatado. Sino un hombre que había aprendido a valerse por sí mismo. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo?, le dije sonriendo. Pero esta vez como un invitado de honor. No como un niño al que hay que cuidar. Él sonrió también. Una sonrisa genuina, luminosa. Me encantaría, mamá. Ese día, en medio del bullicio de la exposición, sentí que una vieja herida, por fin, comenzaba a cicatrizar. No para volver al pasado. Sino para empezar una nueva relación. Una relación basada en el respeto, en la verdad y en dos adultos que se querían. Ha pasado casi un año desde aquella noche. Escribo esto desde mi salón. O mejor dicho, desde mi pequeño taller. El zumbido de la Singer es la música de fondo de mis días. La manta de recuerdos fue un éxito tan grande que nos empezaron a llover los encargos. Pequeños arreglos, diseños personalizados, mantas como la nuestra. El taller del centro cívico se nos quedó pequeño, y ahora, mis amigas y yo hemos montado una pequeña cooperativa. Trabajamos desde mi casa, y desde las suyas. Nos reímos, tomamos café y creamos. Soy una mujer ocupada. Felizmente ocupada. Hace poco, una boutique de moda sostenible del barrio de Malasaña nos hizo un pedido grande. Quieren vender nuestros cojines de retales. Lucía dice que somos unas empresarias. Yo solo sé que me levanto cada mañana con un propósito. Javier viene a verme cada domingo. Sin falta. Ya no viene a pedir. Viene a dar. Me ayuda a limpiar, a hacer la compra. A veces cocinamos juntos. Él con su cuaderno de recetas intentando seguir mis pasos. Está saliendo con una chica. Una chica sencilla que conoció en su curso de contabilidad. Me gusta. Le mira con admiración, pero también le desafía a ser mejor. Es lo que él necesita. ¿Y Sofía? Javier me contó que por lo que oyó, se casó con un empresario mayor que ella. Uno que sí podía mantener su estilo de vida. No sentí nada al oírlo. Ni rabia ni satisfacción. Solo una indiferencia serena. Le deseo paz. Cada uno elige su camino. Miro atrás a la mujer que yo era. La mujer que aguantaba humillaciones en silencio, la que vendía sus recuerdos para pagar las mentiras de otros. Y me cuesta reconocerme. Aquella noche creí que mi mundo se acababa. Pero en realidad estaba empezando. La humillación fue el golpe seco que me despertó de un largo sueño. Me enseñó que el amor incondicional no significa un sacrificio sin límites. Que amar a un hijo a veces es saber decir no. Es dejar que se caiga para que aprenda a levantarse. Me enseñó que la valía de una persona no está en lo que da, sino en lo que es. Y yo soy Carmen. Soy modista. Soy artista.
Soy empresaria. Soy amiga. Y también soy madre. Pero ahora soy madre de un hombre, no de un niño. La vida me ha dado una lección tardía, pero valiosa. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz y tu propio camino. A mis 70 años por fin, he aprendido a volar. Y usted, que me ha acompañado hasta el final de este relato, ¿dónde están sus alas? La historia de Carmen, la modista que aprendió a tejer su propio destino, termina aquí. ¿Qué piensan ustedes de la decisión que tomó Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Los leo siempre uno por uno. Si esta historia les ha hecho reflexionar, si les ha removido algo por dentro, no olviden dejar un like, compartirla con alguien a quien crean que también puede emocionar, y suscribirse al canal Vidas Cruzadas para no perderse el próximo relato. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez el protagonista sea usted.